con el doctor Jorge Santibáñez, muy apreciado. Él es especialista en temas de migración internacional, fue presidente del Colegio de la Frontera Norte y le entiende perfectamente este tema. Doctor Jorge, muchas gracias. ¿Cómo te va? Buenas noches. Apreciamos mucho tener este contacto. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti por la invitación. La invitación es para comentar, pedirte tu opinión, tu análisis de esta idea que ha tenido el gobierno de Trump de gravar con el 5% de impuestos las remesas, principalmente las que envían los mexicanos a nuestro país. Bueno, las remesas todas, pero yo me estoy refiriendo por interés a las de México, calculadas entre 93,000 y 100,000 millones de dólares al año. Bueno, primero es una medida, la verdad, muy preocupante para los mexicanos en Estados Unidos. Como bien mencionas, los mexicanos trabajan allá, pagan impuestos, tiene eh, una dimensión de injusticia bastante relevante la propuesta de gravar las remesas. Porque, bueno, los mexicanos pagan impuestos. Ese es un dinero que ya pagó impuestos. El dinero que mandan de remesa a los mexicanos es un dinero que ya pagó impuestos, impuestos al consumo, impuestos a la seguridad social. Es decir, ya no tendrían por qué pagar impuestos adicionales. Ese es un primer factor. Un segundo factor es que la propuesta contempla que esta medida no se aplicaría a los ciudadanos y está en discusión, a los ciudadanos estadounidenses, y está en discusión si se aplicaría a los residentes permanentes que envían remesas. ¿Cómo van a controlar esto? Entonces, el mecanismo de envío se va a convertir en un registro de migrantes. Claro, Y claro, eso claro. y eso es muy peligroso y es algo que el gobierno de Trump está buscando dándole la vuelta para ver cómo registran a los migrantes para poderlos regresar. Entonces, primero hay un riesgo en Estados Unidos importante y hay un impacto en México también trascendental. México recibe 64,000 millones de dólares, recibió el año pasado en remesas. Un 5% son 3,200 millones de dólares. Llegan estas remesas a 5 millones de hogares. O sea, imagínate que a 5 millones de hogares, casi el 14% de los hogares en México, se les dice, ahora vas a ganar 5% menos, porque ese dinero evidentemente lo tiene que pagar el migrante y lo disminuye de la remesa. No es que vaya a mandar más dinero, es que va a disminuir la remesa. Entonces, estas remesas llegan y detonan el consumo local, es decir, se gasta en medicinas, en escuela, en vivienda. Entonces, la economía de las localidades que reciben remesas en estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, que solamente esos tres estados representan la cuarta parte de las remesas, la economía local se va a ver muy dañada. Las remesas representan, después de las exportaciones no petroleras, el mayor ingreso de divisas para México. Entonces el tema es que se empiece a tocar las remesas, el tema es gravísimo. Se pueden detonar mecanismos irregulares de envío. Tú y yo ya tenemos edad como para acordarnos de cómo se mandaban las remesas en los 70s, en donde una persona del pueblo iba y venía con las remesas. No había estas transferencias electrónicas o se usaban en muy poca medida. Entonces, para no ser detectados, muchos migrantes, sobre todo los indocumentados, que son los que más mandan remesas, van a recurrir a mecanismos irregulares. Entonces, la medida tiene un impacto grave en la comunidad mexicana en Estados Unidos y un impacto grave en los receptores de remesas y en la economía nacional. Y yo quisiera enlazar esta última reflexión sobre el impacto en la economía nacional porque me parece que debemos de detonar algo similar, una reacción similar a la de los aranceles. Es decir, la presidenta ya externó la opinión y que está en desacuerdo con la medida. Pero pues uno espera de su gobierno más que opiniones. Para opinar, pues estamos tú y yo. Los gobiernos deben de actuar, no nada más opinar. Y Y yo actuar con creo, estrategia, Jorge, con estrategia y no con claro, es demagogia. decir,
Si se desplegó todo, fueron no sé cuántos secretarios cuando se amenazó con aranceles, se fue toda una comitiva de altísimo nivel a Estados Unidos a negociar. ¿Qué se va a hacer en este tema? Eso no lo hemos escuchado. Escuchamos que la presidenta no está de acuerdo. Pues bueno, pues qué bueno que tenga una opinión tan clara, pero lo que uno espera de un gobernante son acciones. Es el ¿Cuáles Ejecutivo. podrían ser esas acciones del Ejecutivo mexicano? Por lo pronto sentarse con los congresistas, que es donde se está discutiendo el tema. Sentarse con los congresistas y hacerles ver el impacto negativo que eso tiene para las comunidades en Estados Unidos, que el tema es importante para México. Mientras la reacción mexicana se reduzca a una opinión en la mañanera y a una carta de los senadores, el impuesto a las remesas va a pasar como cuchillo en mantequilla. No va a haber nada que lo detenga. Entonces, una reacción mucho más articulada ya se hizo cuando los aranceles y si tuvo un éxito relativo. Bueno, ¿en dónde está la decisión del gobierno mexicano? Tanto que se dice que se quiere a los mexicanos en Estados Unidos, que se les protege, tanto que se festejan las remesas como si se derivaran de algún programa gubernamental. Bueno, esta es la oportunidad de mandar 5 o 6 secretarios de Estado a sentarse con los congresistas que están discutiendo el tema y a hacerles ver que para México esa es una afrenta gravísima. Más allá de conocer la opinión, pues que qué bueno que se conoce la opinión, pero pues como te digo, para opinar somos ya muchos los que opinamos. México es, por cierto, es el segundo destino de las remesas de migrantes en el mundo, solo detrás de la India y atrás de China. Es el tercero, exacto. Después de India y China. Después de India y China, el tercero. Es el tercero y contribuyen a disminuir la pobreza, contribuyen al consumo local, contribuyen a la balanza de pagos. Es como ya mencionamos, es la tercera fuente de divisas, contribuyen a la estabilidad en el tipo de cambio. O sea, no es un tema que podamos solamente reducirlo a que, bueno, pues está en su derecho Estados Unidos, no estamos de acuerdo y que hagan lo que quieran. Si tanto hablamos de una integración, si tanto hablamos de contribuir en otros temas como seguridad, es el momento de decir, tú me grabas las remesas, pues yo cuestiono entonces si realmente somos socios. Te agradecemos mucho, Jorge Santibáñez, como siempre, con un enorme gusto el haber contado con tu opinión tan valiosa. Estamos a tus órdenes, Pepe, como siempre, con el gusto de saludarte. Igualmente, gracias, Jorge, el muy estimado doctor Jorge Santibáñez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.